El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Un programa del Observatorio de Medios. Con Regina Santiago. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Tienes algún familiar, algún amigo o amiga, compañero o compañera de trabajo con discapacidad física o intelectual? ¿Cómo podemos mejorar la convivencia? Llámanos, cuéntanos tu historia, vamos a pensar en conjunto la mejor manera de enfrentar estos retos. Queremos que este sea un espacio de encuentro donde todos y todas podamos aprender a ser mejores personas, mejores seres humanos, porque de eso se trata la cultura de la discapacidad. Estamos en vivo, nuestros teléfonos son 5604-7926, 5604-8229 y nuestra alada 01800 670-1680. Me da mucho gusto saludar y recibir aquí en Radio Ciudadana la conductora de este espacio, Regina Santiago. Regina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandy. Se te hizo temprano, no, son muy buenas tardes, Sandy. No es tan de mañana. Exacto, ya es tarde. Ya vamos, adelantaditos en el día. Bueno, hoy nos acompañan el académico Juan Manuel Martínez. Bienvenido, Juan. Hola, gracias. Buen día. Y los ganadores del premio Rostros de la Discriminación, Paris Martínez. Hola. Y Frances Messeger. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una historia que debía ser contada y finalmente encontró unos narradores estupendos. Le voy a pedir a Sandra que nos lea la introducción que preparó el Observatorio de Medios OMSIN para presentar a nuestros invitados. Con mucho gusto. Paris Martínez es el autor del texto y Frances Messeger, el autor de los videos de uno de los trabajos ganadores en el premio Rostros de la Discriminación 2014. Su reportaje se titula Él logró el voto para las personas con discapacidad. Cuando hablamos de él, nos referimos a José Alberto Islas Ventura, un joven de 22 años con parálisis cerebral que en julio de 2012 estaba ansioso por participar en las elecciones. Tenía su credencial, estaba en la lista nominal, pero el manual de funcionarios de casilla dictaba que las personas con discapacidad no podían votar. José Alberto se encargó de cambiar la historia. El reportaje indica que debido a la parálisis cerebral, José Alberto no puede hablar y para comunicarse emplea un computador que dirige con los ojos y que le permite expresar mensajes auditivos establecidos de forma propia. Y cuando no puede cargar consigo este equipo, usa un paquete de tarjetas plastificadas creadas bajo un sistema denominado comunicación aumentativa. Muchas gracias, Sandra. El reportaje nos muestra a un guerrero, alguien que no se detiene ante los obstáculos y que con sus propias armas emprendió la lucha en defensa de un derecho que muchos mexicanos ni siquiera saben que existe, el derecho que tienen las personas con discapacidad intelectual a votar y a ser elegidas. ¿Quién de ustedes descubrió la historia de José Alberto? Pues yo. Fue una cuestión, no fue producto de una investigación periodística. A ver, París, pero... Independiente o algo así. Dicen que reportero sin suerte no es reportero, ¿no? Y aquí, esta es una historia en la que creo que el absoluto mérito de lo que ocurrió y de que se conociera que ocurrió, pues es de la familia Islas Ventura. Y nosotros nos enteramos de nosotros como equipo de trabajo en Animal Político nos enteramos de la existencia de este caso a partir de un breve mensaje en Twitter de la hermana de José Alberto, que decía algo así como: hoy por fin logramos que el IFE modificara su manual para que las personas con discapacidad intelectual puedan votar. Tan tan. Era una especie de celebración personalísima de la hermana de José Alberto, que estaba compartiendo pues con sus allegados, ¿no? Con su familia, con sus amigos, y fue una mera cuestión coincidental que yo viera ese mensaje. Digamos que un amigo de un amigo retuiteó eso, y si yo hubiera revisado un minuto antes, un minuto después el Twitter, igual no lo veo, ¿no? Pero bueno, era muy claro que allí había una
excelente noticia que valía la pena contar más allá de 140 caracteres. Bueno, ahí está el punto, Paris. Hay algo que está circulando en Twitter, pero que la intuición y además también una formación, ahorita nos vas a platicar, te hace que se convierta en noticioso, en algo que tú crees que se puede vender. ¿Y en qué momento entra la participación de Francis? Pues a mí París me invitó justamente a ayudarle con la parte audiovisual del reportaje. Entonces, pues estuvimos comentando en la redacción la historia del chico, la platicamos y todo. Y un día fuimos a hacer la entrevista. Yo pienso que es un tema que no existe, digamos, esta cultura ni siquiera para saber cómo cubrir estos temas, ¿no? Ni cómo abordarnos estos temas. Entonces, desde ahí fue un reto porque desde encontrar el lugar donde hiciéramos la entrevista fue ya difícil, ¿no? Tuvimos que hacer la entrevista en un centro comercial y entonces estábamos como con el miedo de que hubiera algún problema por estar grabando en un lugar, digamos, privado, ¿no? Como un centro comercial. Además, pues se necesita un lugar grande, ¿no? Porque José Alberto venía con su silla de ruedas y entonces, pues sí, desde ese momento no sabría yo decir si encontramos la localidad indicada, pero el hecho es que fuimos ahí en diciembre, unos 3 o 4 días después de que salió el mensaje de Twitter de la hermana, y pues ya grabamos la entrevista y ya de ahí fue pues ver cómo íbamos a contar la historia. Bueno, y a ti, Juan Manuel, bueno, ya como lector, ¿qué fue lo que más te impactó, lo que más te llama la atención de este trabajo? Bueno, lo que llama la atención es precisamente de lo que están platicando, es toda esta participación, toda esta función que desempeñan redes sociales, que bueno, podemos tener diferentes opiniones, pueden tener ventajas, desventajas las redes sociales, pero en este caso tiene esta parte exitosa de poder haber servido como un enlace para que la familia da a conocer el caso, un periodista, un medio lo recupera y después se aprovechan estas ventajas tecnológicas para darlo a conocer, que es precisamente una de las cosas que hemos difundido frecuentemente en este programa, que es la importancia que deben jugar los medios, periodistas, para dar a conocer este tipo de casos, ¿no? Bueno, aquí también en la introducción Sandra nos planteaba en el trabajo del observatorio, pues esta parte también de los retos físicos, ¿no? De José Alberto. O sea, él habla mediante una computadora. ¿Cómo fue esa relación? Y ustedes mencionaban que, bueno, inclusive nos hace falta quizás en las escuelas de comunicación, de periodismo, tener algo que trate y que nos haga más sensibles a este tipo de situaciones, porque sí hay que tener como una visión especial en este tipo de cosas. ¿Cómo lo resolvieron? Tú fuiste el responsable de la parte de los videos, ¿verdad? Sí. Franz. Bueno, a mí creo que nos interesaba a los dos que la historia eventualmente involucrara a toda la familia, ¿no? Porque no es solamente que haya sido José Alberto, sino que también influyó su hermana muchísimo y su mamá. Entonces, en la entrevista estaban justamente ellos tres. Entonces, evidentemente, la mayor parte hablada, la hermana y la madre, pero también quisimos involucrar a José Alberto de la mayor manera posible. Entonces, al final ya de la entrevista, estábamos afuera del centro comercial y entonces nos estaban explicando cómo era que él usaba su método para comunicarse y esto. Y entonces, recuerdo que la hermana Elisa le dice como, mira a la cama, manda un saludo, guiña el ojo si quieres mandar un saludo o algo así. Y en eso guiñó el ojo. Entonces, fue como algo muy significativo porque pues pudimos involucrarlo también en la historia, ¿no? Al final de cuentas era su historia, era pues un logro que a partir de su familia él había conseguido. Paris, pero cuéntanos también un poquito más de lo que es lo noticioso, o sea, cuál es la historia. Desde luego, recomendaremos, y ya tenemos en el blog del Observatorio de Medios, el enlace para el reportaje Animal Político, pero cuéntanos qué era lo noticioso, cuál fue el logro que
tú, José Alberto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Que para 2012, cuando se realizaron las elecciones federales, esta familia, la familia Islas Ventura, detectó que en el manual de casilla, en el manual de funcionamiento de las casillas, que es un manual para los funcionarios, había un capítulo denominado ¿Quiénes no pueden entrar a las casillas? Y se hacía una lista de supuestos, ¿no? No puede entrar aquella persona que venga bajo el influjo de las drogas, o aquella persona que venga armada, o aquella persona que esté haciendo promoción abierta de candidatos, y se incluía entre estos a las personas con discapacidad mental. Así, abiertamente. Esto a pesar de que tenía 5 años de vigencia en México el protocolo de la ONU que defiende y garantiza los derechos políticos de las personas discapacitadas. Lo que hizo José Alberto y su familia fue echar abajo esta determinación de las autoridades federales. Bueno, pues muy importante este planteamiento, que una cosa es lo que dicen las leyes, pero si la gente no las conoce y tienes un reglamento, un manual, los funcionarios de casillas se van por el manual y no se van por esa ley internacional que garantiza estos derechos de las personas con discapacidad. Pero vamos a seguir platicando en el segundo bloque porque ya nos viene comiendo el tiempo. Así es, estamos en vivo y los teléfonos en Radio Ciudadana son 5604-7926, 5604-8229. Tenemos una alada 01800-670-1680, un correo electrónico que es culturadeladiscapacidad@gmail.com, un blog que le invitamos a consultar, culturadeladiscapacidad.wordpress.com, y también nos puede tuitear a @omsim o bien a @regi_Santiago. Volvemos. Visita nuestro blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Continuamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio. IMER. Prepárate ya para la televisión digital, porque muy pronto una nueva señal sustituirá a la que recibes actualmente. Solo necesitas tener un televisor digital o conectar un decodificador a tu antigua televisión. Recuerda, si no estás preparado no podrás ver la señal de televisión abierta. Infórmate y prepárate para no quedarte sin señal. La televisión digital ya está aquí. Es gratis, es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué conmemoramos? Momentos y personalidades de la historia. En un día como hoy, Manuel Acuña, poeta, autor de Nocturno a Rosario, nació en Saltillo, Coahuila. ¿Qué conmemoramos? Momentos y personalidades de la historia. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Regresamos. Escríbenos en Twitter, @omsim y @regi_Santiago. Ya son las 12:47. Esto es Radio Ciudadana, los teléfonos 5604-7926 y 5604-8229. Bueno, Sandra, pues como suele suceder, las pláticas se ponen muy sabrosas fuera del aire. Entonces, a ver, vamos a tratar de reconstruir todo lo que platicamos. Sandra, tú tenías una observación. Sí, pregunté, ¿entonces él no pudo votar en las elecciones pasadas? Muy bien, y yo respondí. Sí, él sí pudo votar. La historia de lucha de esta familia inició incluso antes de las elecciones. Ellos denunciaron a través de redes sociales lo que estaba pasando.
la hermana de José Alberto iba a ser presidenta de una casilla, entonces tenía muy claro en dónde estaban fallando los puntos del manual de funcionarios, así que denunciaron. 2 días antes de las elecciones lograron que el IFE mínimamente se sensibilizara y emitiera una circular dirigida a todos los funcionarios de casilla del país, en el cual los conminaba a respetar el derecho al voto de las personas discapacitadas, cualquiera fuera su discapacidad, pero 2 días no fue tiempo suficiente para distribuir esta circular. Entonces, el día de la jornada electoral se dieron casos en los que se impidió a electores ejercer su derecho. En el caso de José Alberto no fue así. Él sí pudo votar, pero la familia y él, de todas maneras, decidieron interponer una queja formal ante el Consejo para Prevenir la Discriminación, y derivada de esa queja fue que después de un proceso conciliatorio el IFE aceptó modificar su manual de casilla y, por ejemplo, para los procesos siguientes, incluso incluir un aspecto que capacitara a los funcionarios para ayudar a las personas con discapacidad a ejercer su voto. No, bueno, esta plática que tuvimos fuera del aire me pareció muy, muy importante porque Sandra nos decía, bueno, es que mi hermana, que tiene una discapacidad, sí pudo votar, pero justamente en este programa, Sandy, te estás dando cuenta de lo que hizo posible que tu hermana sí pudiera votar. Y bueno, pues quizás muchos de nuestros radioescuchas estuvieron en esta misma situación. O sea, esto es importante dimensionar, que a partir de un tuit se puede ir creciendo en una movilización social. Se involucra ya también a periodistas, se involucra a más gente. El papel también de la hermana de José Alberto fue importantísimo. Pero tú tenías otra observación, Juan, que también nos hiciste fuera del aire. Sí, aquí lo importante, una constante en los programas en los que me ha tocado participar es precisamente la necesidad de que haya una información, de que la gente, incluidos todos nosotros, tengamos un mayor conocimiento de lo que implican los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, creo que el reportaje de nuestros compañeros es muy importante porque hace una precisión, hace una observación pertinente, que es, en ese manual del IFE había una confusión en cuanto a tratar o a equiparar a las personas con discapacidad a problemas con facultades, a personas con problemas con sus facultades mentales. Entonces, es importante porque aquí ese reportaje lo que hace es precisar que había esa confusión. Entonces, a partir de ahí, como bien dices, se va generando la cadena, hay una hebra en la que parte un tuit, parten los periodistas, el IFE se compromete a hacer una serie de cosas, entre otras que es proporcionar material adecuado para que posteriormente las personas ya puedan votar, tener accesibilidad para que todos puedan entrar, y bueno, una serie de cosas que es importante tomar en cuenta para que este tipo de situaciones no se repitan, y todo parte desde una buena información. Bueno, porque además la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad pues fue promovida por Gilberto Rincón Gallardo, precisamente, y bueno, pues finalmente se logró, se aterrizó, pero falta conocimiento. Y uno de los retos y uno de los planteamientos de esta convención es justamente darle visibilidad a este tipo de temas. Hay una invitación expresa para los gobiernos y para la sociedad civil y para los periodistas, para que entre todos tratemos de dar mayor difusión a este tipo de temas. Y además, para que no se confunda la discapacidad con enfermedad. O sea, en muchas partes están comunicadas, o sea, hay vasos comunicantes, pero no es lo mismo. O sea, inclusive el enfoque no se debe de tratar desde un punto de vista de salud, se plantea también como un enfoque en la parte de educación, en la parte de derechos laborales. Es un enfoque muchísimo más integral, subrayando el respeto a los derechos, que ese es uno de los puntos. Nada más quisiera yo recordar, antes de continuar,
que este año el premio Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, que es el que les otorgaron a ustedes, cumple 10 años. Y es un premio cuyo objetivo es propiciar el interés y la reflexión de la opinión pública sobre el derecho a la no discriminación. El premio busca reconocer el trabajo que realizan las personas dedicadas al periodismo, la comunicación, la fotografía y la caricatura, cuando se enfoca a sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la cultura de la no discriminación. Entonces, bueno, a ver, ya vamos a pasar un poco a qué sintieron ustedes cuando les dieron el reconocimiento. ¿Qué importancia tiene para ustedes ese reconocimiento? Pues mira, o sea, evidentemente pues la emoción es muy grande y el gusto también es muy grande, pero creo que al final de cuentas lo importante aquí es la historia de José Alberto y de su familia, ¿no? Es, digamos, lo que al final de cuentas termina por impactar a muchas más personas que un premio de periodismo, o que justamente a partir de eso facilita que ciertas personas de este país puedan pues cumplir con un derecho fundamental, ¿no? Que es pues votar. Entonces, yo por lo menos estoy en esa línea, estoy muy contento por el premio, estoy muy emocionado, pero creo que hay algo más importante que trasciende el premio en sí. Ok. Pues yo creo que no el premio que nos otorgan a nosotros, sino el premio en sí, Gilberto Rincón Gallardo, da mucho para qué hablar, pues. Creo que sí es muy necesario que en México se reevalúen desde el periodismo los criterios con los cuales los profesionales de la comunicación están realizando periodismo. Estamos en un momento en el que, en un momento como de transición, en el cual superviven criterios periodísticos anacrónicos, viejos, inútiles porque ya están descontextualizados, pero tal vez son criterios que siempre fueron inútiles, ¿no? No por conectan ejemplo, con las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, hay muchos periodistas a la fecha que siguen considerando más importante atender un boletín de prensa que atender un llamado a la ciudadanía, cualquiera que sea el canal. Si fue Twitter es lo de menos, ¿no? La gente sí aprovecha mucho estas nuevas tecnologías, pero la gente sigue yendo a tocar las puertas de las redacciones a pie, ¿no? No necesariamente se está expresando exclusivamente a través de redes sociales. Y siguen existiendo criterios periodísticos que no le dan prioridad a ese tipo de llamados ciudadanos. Y a la vez están surgiendo nuevos criterios periodísticos, o se están adaptando los criterios periodísticos a la nueva realidad, y no nada más nosotros, sino creo que muchos periodistas están atendiendo la voz ciudadana, que cada vez es más clara y más nítida y más resonante, debido a que precisamente se han tumbado los filtros que la callaban. En muchos casos, sí, gracias a las redes sociales, a Internet, a estos espacios en los cuales la ciudadanía se puede expresar sin que las mordazas les caigan inmediatamente, ¿no? Entonces... Pero Juan Manuel, sí hemos encontrado también aquí, en nuestras investigaciones en el observatorio, criterios de gente que dice, es que este tipo de temas no son noticia. Entonces, bueno, ¿cuál sería entonces el valor de un premio como el de los Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo? Bueno, yo secundaría lo que decía París de estos criterios anacrónicos, porque bueno, sí, en muchas partes también todavía se tienen esos criterios de que hay noticias que no venden y entonces impera la comercialización. En este caso estamos viendo la importancia de un reportaje como estos, porque bien dicen es un caso específico, pero es un logro específico, pero que tiene una amplitud mucho más allá de un caso individual. Y lo vemos tan solo en la reacción que tiene el IFE, en los compromisos que establece el IFE, pero también estamos viendo que nos ayuda a recordar cosas o a conocer cosas que tal vez no teníamos en mente, que es, por ejemplo, la gente dice, bueno, a lo mejor él no tiene derecho a votar, o quizá lo van a marginar, entonces mejor no lo llevamos a las casillas. Ya sabemos que tiene ese derecho y que lo tiene y que tiene todas las ventajas para poderlo aplicar, o que debe tener todas las ventajas para poderlo aplicar. Pero además, esto en el reportaje se nos recuerda que en la legislación del DF
está establecido que los partidos deben otorgar ciertas candidaturas a personas con discapacidad y que es muy importante que ellas mismas desde esa trinchera legislativa puedan impulsar iniciativas para su causa, ¿no? Entonces, bueno, sí es muy importante todo este esfuerzo de transformación que bueno, parte de José Alberto Islas Ventura, pero incluye a su familia, incluye a los periodistas, y luego ya incluyó también al IFE, y luego ya, o sea, nos va incluyendo como sociedad, y entonces se volvió un fenómeno realmente impactante y que cambió una historia, ¿no? Entonces... Si me permites añadir un dato a esto que estás diciendo, por ejemplo, el cambio en el manual del IFE beneficia directamente a 307,000 mexicanos que presentan, según el INEGI, alguna condición de discapacidad física, sensorial o combinada y que están en edad de votar. Pero si lo vemos bien, en realidad pues beneficia a los ciento y tantos millones de mexicanos que somos, porque pues la no participación de un sector muy específico en la vida política de la sociedad, pues afectaba a toda la sociedad, no nada más a ese sector, ¿no? Lo hemos mencionado mucho en este programa, o sea, una sociedad nunca será completamente democrática si persisten rastros y rasgos de discriminación, cualquiera que esa sea. Entonces, bueno, pues este tipo de historias de éxito, pues bueno, pues hay que comentarlas, hay que difundirlas. Y bueno, yo les pediría una reflexión final porque ya nos tenemos que ir. Bueno, yo creo que me gustaría insistir un poco en este argumento de que siento que no existe, digamos, un criterio, como mencionaba Paris, para tener un acercamiento óptimo a esta clase de temas, ¿no? Existen muchos temas que involucran a personas con discapacidad, pero justamente muchos son dados a conocer a través de boletines o a través de cosas que pues pasan desapercibidos, ¿no? Entonces pienso que sí es necesario empezar a implementar nuevos esfuerzos para dar a conocer historias como festivales de música para personas sordas o pasarelas para personas con discapacidad, ese tipo de cosas. Perfecto. Rápidamente, Paris. Pues, continuando con esa reflexión, creo que hay un montón de temas que hay que abordar, hay un montón de áreas, lo que tiene que ver con los derechos políticos, los derechos laborales, los derechos a la salud, cuestiones deportivas, culturales, que tendrían que tener dentro de su abanico de opciones, tener contempladas a la población que presenta algún tipo de discapacidad, y que no lo hay, y no lo hay en buena medida porque a veces ni siquiera sabemos que tiene que existir ese derecho reconocido, y hacia la visibilización es a lo que hay que avanzar, pues. Bueno, pues nos vamos. Le invitamos a que revise nuestro blog, donde encontrará información que se actualiza diariamente sobre la cultura de la discapacidad. Ahí también tendrán acceso a las grabaciones de toda la serie radiofónica por si se perdieron algún programa o quieres volverlo a escuchar. En el blog hay también posibilidad de dejar comentarios, sugerencias, solicitudes para participar en este espacio. Y nos vamos. En la operación técnica, Manuel Compatitla. La producción es de Carolina Valle y, por supuesto, Regina Santiago en la conducción. Gracias por acompañarnos y recuerden que una sonrisa puede ayudar a cambiar muchas historias. Sonrían y pásenlo bien. Hasta la vista. Correo electrónico culturadeladiscapacidad@gmail.com. Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración del Observatorio de Medios, OMSI. IMER, Radio Pública a su servicio.